A continuación, comunicación y lenguaje, cuarto diversificado. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Manuel Martínez y en esta oportunidad desarrollaré el tema El Barroco, Literatura y Arte, del área de Comunicación y Lenguaje para el grado de cuarto bachillerato. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención y la habilidad lingüística artística. Antes de empezar, te recomiendo que laves constantemente tus manos con suficiente agua y jabón. Si en caso no tuvieras, puedes utilizar jabón en gel para poder desinfectar tus manos. En esta oportunidad nos acompaña en la interpretación de lengua de señas nuestra amiga Ruth. Bien, antes de empezar, vamos entonces a arrancar con un tema que ya habíamos tratado anteriormente, en la clase del Renacimiento. Y es que cuando hablamos del tema del Renacimiento, lo primero que se nos viene a la mente es arte, cultura y literatura. Cuando nos referimos al arte, recordemos grandes artistas del Renacimiento como Leonardo da Vinci, Donatello, Rafael y Miguel Ángel. Quiero que me acompañen porque en esta oportunidad les tengo un ejemplo aún más claro. Nosotros aquí a mi lado derecho podemos encontrar lo que es la pintura de la Gioconda o la Mona Lisa, obviamente creado por mi persona. Sin embargo, esta es una pintura renacentista, ¿verdad? Que ya todo el mundo conoce, que ya todo el mundo admira, inclusive a niveles internacionales. Y debemos tomar en cuenta que el Renacimiento tiene dos partes fundamentales. El siglo de oro, que son 100 años de esplendor para España. ¿Se recuerdan quién era el autor más importante del siglo de oro? Efectivamente, Miguel de Cervantes y Saavedra. Entonces, recordemos también la obra maestra de Miguel de Cervantes y Saavedra. Muy bien, Don Quijote de la Mancha. Pero debemos ahora de adentrarnos en la segunda parte del siglo de oro. Y para esto vamos a estudiar un poco el tema del arte, un poco acerca del marco histórico, marco social y el marco literario. Entonces, observando la imagen que tenemos a continuación, podemos observar asimismo dos imágenes más. En la parte inferior podemos ver lo que son algunas fachadas. Y en esas fachadas usted puede observar lo siguiente: demasiada desmesura y exageración artística en lo que está reflejado ahí mismo. Asimismo ve demasiado adorno en lo que se está reflejando. Y es que de eso se trata el barroco. Vamos a observar una comparación, un cuadro comparativo que les tengo preparado el día de hoy, para poder comparar entre lo que es el arte renacentista y el arte barroco. El arte renacentista va a ser con una visión optimista de la vida. Y es que recuerden que para los artistas del Renacimiento la vida es fundamental. Y recuerden que el ser humano viene a ser con gran parte antropocentrista, quiere decir un pensamiento centrado en él mismo. Mientras que el barroco, en la segunda parte del siglo de oro, ya no va a ser una visión optimista, ahora va a ser una visión pesimista, una visión triste. Pero dirán ustedes, profesor, ¿por qué es una visión triste? ¿Por qué del Renacimiento en el siglo de oro que había tanta felicidad, ahora en el barroco hay tanta tristeza? Ya lo vamos a observar. Asimismo, hay en el Renacimiento una cuestión de equilibrio y de contención. Sin embargo, en el arte barroco va a haber una desmesura, va a haber un contraste y una exageración, como podemos observar en estas fachadas. Asimismo, en el Renacimiento, la presencia de la naturaleza es un ideal de orden y perfección. Sin embargo, en el barroco es un tema principal en la apariencia de las cosas. El estilo natural y espontáneo va a pertenecer al Renacimiento, mientras que el barroco va a ser un estilo adornado, un estilo artificioso. O sea, hay mucha diferencia entre la pintura renacentista y barroca, no solo pintura, arquitectura y asimismo también lo que es la escultura.
Y por último, en el Renacimiento se recuerdan ustedes que se van a imitar los modelos clásicos griegos, el cuerpo del ser humano como un arte de perfección, pero en el Barroco se va a defender la originalidad del autor. El autor es fundamental en el Barroco. ¿Por qué? Porque fue el que creó esa obra de arte, fue el que hizo valer su obra de arte. Por ende se va a defender la originalidad de estos. Ahora bien, contextualicemos Guatemala. Profesor, ¿será que el Barroco tiene algo que ver en Guatemala? ¿Será que existió arte barroco en Guatemala? Efectivamente, en la Iglesia de la Merced, en su fachada, podemos observar el arte barroco, que está en la ciudad de Antigua Guatemala. Y asimismo, diversas edificaciones que podemos encontrar dentro de lo que es el arte barroco. Bien, tomando en cuenta entonces que el barroco nace en Europa y que se propaga en América, debemos de conocer cómo fueron las cuestiones originales del barroco. Y para esto quiero que nos adentremos en la parte histórica del barroco, el marco histórico. Tres grandes reyes de España, tres importantes reyes que marcaron la cuestión del Renacimiento, Siglo de Oro y Barroco. Y vamos a iniciar con Felipe III. Felipe III fue gobernante de España de 1598 a 1621. Él mantuvo una paz con las potencias mundiales. Eso fue su gran legado dentro del gobierno español, dentro de la corona española. Luego Felipe IV gobierna 46 años, de 1621 a 1667. Sin embargo, en este momento España empieza a tambalear. España empieza a perder poder histórico y también en cuestión económica. Vemos en este caso que la devaluación de la moneda española va a empezar a caer. Asimismo, empieza a surgir una crisis económica durante todo este contexto social y se da una guerra de 30 años, que verdaderamente sabemos que una guerra deja imposibilitado y además no le deja solvencia económica a los países que están involucrados. Muy bien. Y por último, Carlos II gobierna de 1667 al año 1700. ¡Wow! Dirán ustedes, profesor, estamos hablando de hace más de 300 años. Por supuesto, recordemos que los contextos históricos y los contextos literarios que estamos trabajando van en orden. Empezamos, ustedes recordarán, con la literatura griega, Edad Media, Renacimiento, Siglo de Oro y ahora vamos con el Barroco, para ir poco a poco avanzando en la historia y en la literatura universal. Entonces, ¿qué pasó con Carlos II? Porque es ahí donde se da el fin del Barroco, el periodo más negro de la historia de España. Y es que España, cuando estuvimos en el Siglo de Oro, lo tuvo todo. El arte, la literatura, la matemática, todas las artes y todas las ciencias de España estuvieron en su totalidad, en su auge total, ¿sí? Pero en la época del gobierno y de la corona de Carlos II, esto cae totalmente. De lo que un día se tuvo a lo que un día se tiene. Vemos también una mala administración de parte de la corona de Carlos II. Y para variar ante esta situación, Portugal se independiza de España. Entonces vemos una cuestión histórica bastante crítica para España. Todo eso llega a afectar a las personas que viven en esa ciudad. Y es que usted desde casa me podrá comprender. Si todo a nuestro alrededor se encuentra bien, uno va trabajando y uno sigue produciendo. Sin embargo, si todo lo que alrededor está mal, hay crisis y hay situaciones que de alguna manera nos pueden llegar a tambalear, pues nosotros vamos a relatar acerca de estas situaciones. Muy bien, tomando en cuenta entonces el marco histórico del Barroco, ahora quiero que nos adentremos al marco social, o sea, la situación en ese momento. Y vemos lo siguiente: profunda crisis económica, política e ideológica. Asimismo, un gran descenso demográfico. Toda la población que estaba en España, de alguna manera, empieza a caer. Una debilitación de la economía española y miren acá lo interesante de las clasificaciones sociales. Hay una alianza entre la nobleza y la monarquía
en contra de una clase social que empieza a emerger, que va a ser la burguesía o la burguesía social. Bien, todo esto llega a afectar increíblemente la literatura. Y para esto vamos a adentrarnos en el marco literario. Y es que en el marco literario, ¿de qué trata el marco literario? ¿De qué temas, de qué rasgos literarios va a tratar? Bien, vamos a ver 5 específicamente. Primero, los autores que empiezan a escribir sobre estas cuestiones que están pasando van a denunciar las situaciones políticas que están viviendo en ese momento. Entonces, ellos quieren desengañar al mundo. Ellos pretenden desengañar a través de sus letras lo que está sucediendo. La vida va a ser vista como una lucha constante, porque todo lo que está pasando está llegando a afectarle al autor. Y no solo al autor, sino que también a las personas que viven en esa ciudad. Hay mucha insatisfacción y mucha soledad en esa época en España y que se empieza a propagar en toda Europa. El amor viene siendo un motivo literario por medio de la cual el autor y las personas van a recurrir a él para no sentirse solos. Y los temas opuestos que son elementales. Hay alegría, pero también hay tristeza. Hay vida, pero también hay situaciones que de alguna manera evitan esa cuestión de poder vivir. Bien, ahora existieron 2 géneros importantísimos que se desarrollaron durante la época del barroco. Quiero que me acompañen para poder observar el siguiente cuadro. Y vamos a observar que en la poesía se desarrollaron 2 ramas literarias sumamente importantes. Primero, el culteranismo a manos del autor Luis de Góngora y el conceptismo a manos de Francisco de Quevedo. Y vamos a leer las características que tiene el culteranismo o el gongorismo, que también se le conoce. Para empezar, dice que ellos van a continuar con los parámetros de la poesía del Renacimiento. Y es que el Renacimiento ya tenía un legado, pero el culteranismo a través de Góngora va a decir, bueno, continuemos con los parámetros que ya venía con el Renacimiento. Sin embargo, el conceptismo no lo va a aceptar. El conceptismo va a venir y lo va a tratar de quitar. Profesor, van a preguntarse ustedes desde casa, pero si existían 2 corrientes literarias en el mismo tiempo, ¿no existía una cuestión de rivalidad? Por supuesto que existió rivalidad entre Quevedo y Góngora. Ellos vivían en una misma ciudad y es increíble, miren la historia lo que nos cuenta. Viene Quevedo y compra el inmueble de Góngora con el único objetivo de hacerle la vida imposible. Miren esa situación de estos 2 autores que definitivamente se peleaban por demostrar cuál era la corriente literaria estética por excelencia. Asimismo también en el culteranismo le van a dar una importancia a la forma es elemental. Y el conceptismo de Quevedo va a emplear figuras retóricas, una poesía con muchas figuras retóricas. ¿Cuáles pueden ser las figuras retóricas que ustedes puedan conocer desde casa? El hiperbatón, el hipérbole, el símil, la metáfora, la prosopopeya, y son esas figuras literarias que usted puede emplear a través de la poesía. Yo puedo decir, monja blanca de nieve y rocío, nació en la mañana temblando de frío. Profesor, pero la monja blanca no tiembla de frío. Pero estoy empleando una figura retórica para poder expresar ese sentimiento. Eso es lo que a través del conceptismo Quevedo va a emplear. Asimismo también Góngora emplea ciertas figuras retóricas, pero el que abunda demasiado en esto va a ser el señor Quevedo. Vamos a ver que en el culteranismo existe una cantidad de palabras parónimas, mientras que a través de Quevedo se va a emplear la sátira, esa burla, esa cuestión de burla a través de la palabra contra siempre la corriente del culteranismo de Luis de Góngora. Asimismo también se juegan también los temas mitológicos. Y ahí vemos 2 ilustraciones de estos 2 grandes personajes del barroco en su segunda parte del siglo de oro. Inclusive quiero que me ayude ahí producción en enfocar un poco más el rostro de Luis de Góngora. Y quiero que ustedes desde casa vean ese rostro. ¿Cuál es esa cuestión de sentimiento, de facción de cara? Bien, es así como malhumorado. Y es que Luis de Góngora siempre fue malhumorado. La historia lo menciona como un ser
que de alguna manera nunca tuvo una cuestión social con otras personas, relaciones sociales con otras personas, pero tenía un alto ingenio de literatura y un alto ingenio de crear poesía. Mientras que Francisco de Quevedo viene naciendo 19 años después, miren esto, ya tenía 19 años Góngora, cuando Quevedo nace, y a los 20 años empieza él a crear poesía. A los 20 años, increíble dato importante en estos dos grandes autores. Bien, entonces, tomando en cuenta la poesía de Góngora y de Quevedo, vamos también a ver y a observar otro gran género que se empezó a desarrollar en la cuestión del barroco, y va a ser el teatro. El teatro va a ser el género más importante de la literatura barroca, y vamos a mencionar al primer gran autor del teatro barroco, y este autor va a ser Lope de Vega. Lope de Vega va a romper los esquemas que se tenían en algún momento acerca del teatro, porque recuerden ustedes que en la literatura clásica ya existía el género dramático. En la literatura del Renacimiento va empezando también a dar auge, pero en el barroco va a romper los esquemas y va a crear obras literarias siempre con aquella denuncia social sobre aquella denuncia política. Y esa obra trascendental de Lope de Vega va a ser Fuente Ovejuna. Los invito a cada uno de ustedes para que desde casa busque el argumento de Fuente Ovejuna y pueda asemejarlo y pueda entenderlo del por qué está pasando todo este contexto social y artístico que yo les estoy explicando. Y por último, Pedro Calderón de la Barca. Pedro Calderón de la Barca viene siendo la persona que va a venir y va a desarrollar, va a perfeccionar el arte dramático de lo que un día Lope de Vega presentó. Con la muerte de Pedro de Calderón de la Barca en 1681 se da fin a la literatura barroca y por ende al movimiento barroco, para que luego, 100 años después y un determinado tiempo, el barroco se propagara en América. Y en América podemos mencionar grandes autoras representativas como Sor Juana Inés de la Cruz y también las diversas autoras que pues presentan esa poesía siempre con ese fin de denuncia crítica y social. Muy bien, hemos visto entonces una comparación entre el arte barroco renacentista, hemos observado siempre los contextos como el marco histórico, social, político, literario, comprendiendo la poesía y el teatro. Realmente para poder hablar del barroco también el tiempo no nos alcanza, puesto de que existen diversas obras literarias que pues nos pueden ayudar. Entonces, jovencitos, yo les quiero dejar el siguiente reto. Para que usted pueda conocer un poco más de la literatura de Góngora y de la literatura de Quevedo, hay dos obras trascendentales de Luis de Góngora. Número uno va a ser Polifemo y Galatea. Y segundo, la obra poética Soledades. Miren hasta solo el título, Soledades. Recuerden que todo este contexto social histórico viene a afectar a estos grandes autores. Y por parte de Francisco de Quevedo están los sonetos y están también las poesías satíricas y burlescas. Yo ya les dejé a mi lado a la cuestión anterior acerca del teatro, todo lo que es la definición y la obra importante y trascendental del teatro barroco. Bien, el reto o la actividad que tienen ustedes para poder desarrollar va a ser la siguiente. Quiero que ustedes desde casa busquen el argumento de Fuente Ovejuna y determinen cuáles son esas características barrocas. 3 características barrocas para que no se empleen tanto en la cuestión de querer buscar. Entonces pueden buscar las características que yo les acabo de mencionar acá, por ejemplo, inclusive dentro del marco literario, las 5 características como temas opuestos, insatisfacciones, soledades, la vida como una lucha constante, y eso usted lo pueda ejemplificar en la obra literaria, porque eso es lo interesante de la literatura. La literatura no es solo venir y leer, sino que es entender lo que usted está leyendo y de alguna manera identificar las características del por qué son de esa característica y de ese movimiento literario. Eso es lo interesante de poder leer esta literatura clásica y universal. Ten presente entonces guardar tus ejercicios del programa Aprendo en Casa en tu portafolio. Puedes elaborar en tu folder, en tu cuadernito y guardar cuando tú hayas finalizado.
¿Qué aprendiste el día de hoy en el programa de Aprendo en Casa? Aprendiste movimiento del barroco, tanto como cultural, filosófico y literario artístico. Comparte con un adulto lo aprendido. Si hay personas en tu casa por medio de la cual tú puedas desarrollar un poco más el tema, esto te ayudará para que puedas entender más el tema y también, lo importante, si hay otra persona que conozca ese mismo tema, te puede ayudar a poder aún tener el conocimiento más amplio sobre este tema. Recuerda que el 12 de junio se conmemora el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Te recordamos también, siempre lávate tus manos constantemente con suficiente agua y jabón y sobre todo, quédate en casa porque juntos vamos a salir adelante. Nos vemos a la próxima. Hasta pronto.